A debate. Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Mega Noticias, porque vamos a debate con María Elena Solís de la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos, Asociación Civil, y con Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Gracias, María Elena. Gracias, Juan Martín, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la entrevista. Muy buena tarde, qué gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Hay reportes que dicen, María Elena, que es poco alentadora la situación de la niñez en México. De los 40 millones de niños que existen en el país, más de la mitad, del 51%, vive en pobreza. Esa es una situación que nos debería preocupar a todos, debería ser prioridad en las conferencias de las mañanas, en los temas del gobierno federal, ¿o no es así? Bueno, acabas de tocar un punto muy importante. Definitivamente hace falta mucha información para la protección de los menores. Hace falta programas, digamos, tanto televisivos como radiofónicos y de prensa escrita, donde se den medidas cómo deben los niños prevenir que no se los lleven. Hace falta mucha información relativamente. No es, Juan Martín, muy rentable desde el punto de vista electoral el tema de los niños, ¿no? Se puede decir están bien, no pasa nada. Si en temas más graves se hacen de la vista gorda, Juan Martín, ¿por qué no darle atención que merecen los niños con la importancia de lo que son el futuro de nuestro país? Efectivamente, mira, creo que venimos arrastrando por décadas la idea de que los niños y niñas son objetos de propiedad familiar. Esto se traduce a que la responsabilidad inmediata y prácticamente única en esa mirada vieja sería de lo que las familias puedan hacer para su protección o desarrollo. Pero esto hay que decirlo, esto ya no solamente no corresponde con la realidad, sino que es violatorio a los derechos humanos. México firmó hace 34 años la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña. Tenemos además una ley general que obliga, y comparto, lamentablemente así lo están viendo los líderes políticos. Los niños y niñas no votan, no pagan impuestos y no son productivos en términos de la industria o las empresas. Y eso hace que no sean rentables para las empresas electorales o los partidos políticos llamados así. Sin embargo, hay que recordar que más allá de su mirada vieja o estas, digamos, valoraciones político-electorales, por ley, todas y todos los funcionarios están obligados a cumplir con que niños y niñas tienen prioridad sobre cualquier circunstancia del país. Hay que recordar que en 2011 se reformó el artículo 4 constitucional para incorporar el interés superior de la niñez, y esto está por arriba de intereses electorales, de intereses económicos o de cualquier tipo. Por supuesto que no está sucediendo así, por eso es que los datos que ustedes daban al inicio pues siguen siendo graves y posiblemente sean más graves en los próximos años, pero corresponde, con el trabajo de organizaciones como el de María Elena, que hacemos en Tejiendo Redes y otras organizaciones, y el trabajo de medios de comunicación, seguir exigiendo que se cumpla con la ley, porque tal y como lo refieres, los niños y niñas hoy, más de 38 millones, no están esperando a que si quieren, sino que se necesita, porque lo que no hagamos hoy les va a afectar su presente y su futuro. Porque, María Elena, vámonos a lo básico. ¿Qué tan importante para un adulto es que tenga una niñez, digamos, feliz, tranquila? ¿Qué representa para la vida de un adulto su niñez? Pues representa todo, ser reflejo de la familia. Cuando un niño tiene los complementos de educación, estudios, preparatoria, o sea, un buen ejemplo dentro del hogar, pues es un niño que nace con buenas, es un profesionista a futuro. Cuando los menores no tienen atención, son golpeados y maltratados, pues es un delincuente, desafortunadamente. ¿Por qué hay tanta delincuencia? Precisamente porque no se ha cuidado la niñez como se debió de haber cuidado, como lo dice el compañero bien. No ha habido atención hacia la niñez desde un principio. Y es muy importante poner los ojos en esto de la preparación de los menores, de precisamente los derechos de los niños, pues es la forma como se puede, digamos, poner una niñez más completa, ¿sí?
Desafortunadamente en el hogar, pues la separación de los padres, ¿qué es lo que pasa? Que los niños pues empiezan a crearse inseguros y no tienen esa preparación que necesitan para su vida adulta, para ser padres. Y el patrón se repite porque, digamos, ellos no tienen las bases y no pueden dar lo que no recibieron. Obviamente de ahí viene pues otro niño que tampoco va a tener las bases que necesita. Juan Martín, ¿está directamente relacionado? ¿Qué dicen las investigaciones? Un niño que vive en medio de un ambiente de violencia, descuidado por sus familiares, descuidados por el Estado, puede ser víctima más fácil de adaptarse al crimen organizado, a la delincuencia. Sí, mira, las investigaciones no son concluyentes y no hay elementos para asociar que una vida, digamos, vinculada a la pobreza o a la violencia está directamente asociada a ser una persona que comete crímenes. En realidad hay otros factores que sí tienen relación directa, como es el entorno, particularmente que esté, en el caso mexicano, con fuerte presencia de grupos criminales, la ausencia de programas públicos para poder acompañar a esos niños, niñas o personas jóvenes que están violentando la ley, porque no es que de un día a otro se conviertan en criminales, sino que esto comienza con pequeñas rupturas de las dinámicas familiares, comunitarias y administrativas. Y un tercer componente es la impunidad. Todos los niños y niñas que de alguna manera violentan los acuerdos de convivencia, que incluso pueden haber cometido algún delito, necesitan como derecho ser protegidos, y esto implica también que ellos puedan reparar el daño a quien le hicieron de alguna manera alguna afectación. Por eso es que cuando hablamos de niños y niñas vinculados a hechos criminales, en realidad tenemos que hablar que antes fueron violados sus derechos, fueron víctimas también de muchas formas de violencia, y las autoridades responsables, llámese sistema DIF, entre otros, estuvieron ausentes. Lo que sí tenemos evidencia es que un niño o una niña que es víctima de violencia va a reproducirla como una manera de vivir o de sobrevivir en su entorno, y porque esos son los códigos de relación que le están compartiendo. Los niños y niñas no nacen siendo violentos o agrediendo. Los niños y niñas, las personas jóvenes, no nacen robando o haciendo daño a otros. Forma parte del entorno que los va orillando y les va llevando en esta dinámica de sobrevivencia. María Elena, ¿qué tanta responsabilidad tiene el Estado mexicano? El Estado entendido como el gobierno, como la Suprema Corte, como la Cámara de Legisladores, los gobernadores, los alcaldes, todo el Estado mexicano. ¿Qué responsabilidad tiene para la educación de los niños o se lo dejamos a las familias, a los padres? Pues yo creo que esta es responsabilidad de todos, no tanto del gobierno y de todas las personas que tú mencionaste, como también de los padres. Desafortunadamente la falta de economía hace que las familias tengan que salir a trabajar y abandonen a sus hijos, y esto causa pues todo lo demás que estamos, pues la problemática que estamos viviendo desafortunadamente. ¿Cómo ves esto, Juan Martín? ¿Qué tanto es responsabilidad del Estado, del gobierno o la responsabilidad es de los padres de familia? No, mira, tenemos que recurrir, como plantea María Elena, a lo que es el estándar internacional de derechos humanos. Es decir, el garante de los derechos es el Estado, entendiendo, como lo mencionabas, a los tres poderes. Al poder ejecutivo, es decir, presidencia, gobernadoras y gobernadores, presidentes municipales y demás. Al poder legislativo, a nivel de Senado, Cámara de Diputados y los congresos estatales. Y también al poder judicial, desde la Suprema Corte hasta todos los jueces y juezas del país. Estos conforman el Estado mexicano y son los responsables primarios y últimos de la garantía de derechos. Segundo, las familias, las organizaciones, iglesias, empresas son corresponsables. Tienen una tarea, pero corresponsabilidad. Tenemos todo el tiempo que exigir al Estado. Y niños y niñas son los titulares de derechos. Ellos no tienen ningún tipo de obligación, solo tienen derechos. Si nosotros diferenciamos esto, podemos entonces señalar como responsable de la pobreza que viven el 53% de niños y niñas en México, y de casi 5 millones que viven en pobreza extrema, que al menos una vez al día no tienen para comer, al Estado como responsable, porque así lo establece el estándar internacional. La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 27, es explícita al señalar que cuando las familias no tienen las posibilidades económicas
sociales, culturales, para que niños y niñas se desarrollen plenamente y gocen sus derechos, el Estado tiene que apoyar a esas familias, no separarlos por pobreza, no violentar su derecho a vivir en familia, sino apoyar a esas familias de manera prioritaria. Eso no lo estamos haciendo. El país está en una grave falla. Hemos avanzado en lo legislativo, tenemos una ley fantástica, un sistema nacional de protección de lo más avanzado que hay en el continente, que ahora, como lo mencionabas al inicio del programa, está en riesgo de desaparecer por un capricho, por una decisión equivocada, que logramos frenar ahora, pero nuevamente regresando a que es responsabilidad del Estado para prevenir y no pensar que cuando ya son víctimas tenemos que actuar. Juan Martín, platícanos un poquitito. ¿Qué es esto del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes que pretenden desaparecer e integrarlo al DIF? ¿Qué es? ¿Para qué funcionaba? ¿Y por qué la lógica de desaparecerlo? Mira, lo primero que hay que decirle al público es que si no había escuchado del CIPINA, es un indicador de que funciona, porque no es una institución, no es un político o una mujer política que esté buscando ser visible, sino es una oficina, un mecanismo de coordinación donde hay aproximadamente 50 profesionales altamente cualificados que ayudan a articular los esfuerzos de miles de funcionarios a nivel federal, en las 32 entidades federativas, en los 2.457 municipios, en una gran red interinstitucional para tres cosas centrales. Evitar la duplicidad de programas, porque antes del CIPINA, en 2015, cada quien hacía lo que quería. Ahora no, ahora hay un Programa Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y esto orienta, enfoca y especializa, entonces ya no se duplican programas. Segundo, el enfoque de cómo hacerlo también se sintoniza para ser más efectivos, obviamente en el enfoque de derechos de infancia. Y tercero, para prevenir. De lo que se trata es que los niños no sean víctimas. Y eso lo podemos hacer desde el Estado si tomamos decisiones oportunas. Un ejemplo de ello es la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente. Y esto implica que salud no vaya por su lado, educación por otra parte, bienestar y las entidades federativas por otra parte y los municipios por otra. Todos tienen que estar sintonizados con un programa, con objetivos, con un enfoque, y esa es la tarea del CIPINA. Pretender mandarlo al DIF como una unidad administrativa es enterrarle, y además de que no se puede por la Constitución, porque ya lo prohibiría, la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes y 32 leyes estatales, o sea, esto legalmente no es posible. Sabemos que estamos en un momento de caprichos y cualquier cosa se vota sin ningún tipo de lectura o discusión. Afortunadamente ahorita logramos pararlo, no está cerrado el tema, pero tenemos que insistir en que esto sería un grave retroceso, como lo señalaron las y los expertos, ex integrantes y ex vicepresidentes del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, que señalaron que esto es contrario al derecho internacional. Por supuesto, y es algo muy valioso, que destacan que el CIPINA es el mejor modelo de las Américas y está inspirando a otros países, y sobre todo llaman a que se fortalezca y por supuesto que no se desaparezca. Vaya situación, no sé cuál será el presupuesto de la CIPINA, pero lo que denota... 70 millones. ¿Cuánto? 70 millones. 70 millones. Solo para contrastar. A lo mejor nada más no les interesa. Con los 1.500 que representa DIF nacional. Solo para comparar. Es muy, muy poquito. Ah, perfecto. María Elena, entonces, en México hay 18.700 menores de edad desaparecidos. ¿Cuáles son las principales causas de la desaparición? ¿Se los roban? ¿Los reclutan de manera forzosa? ¿Se pierden? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, son diferentes eventos. Por ejemplo, hay niños que se van de casa precisamente por los problemas familiares. Hay niños que desafortunadamente los reclutan, como bien tú dices. Y también, pues, son niños también que los padres tienen problemas y cada uno, bueno, el padre se lleva al niño sin consentimiento del otro, no sabiendo que el daño se lo está causando precisamente a su menor que dice amar. Juan Martín. Sí, adelante, María Elena, adelante. Son diferentes eventos, ¿sí? Niños que se van por propia voluntad, niños que son reclutados, niños que son robados para explotación sexual, explotación laboral, y niños que los papás también se los llevan. Qué terrible, Juan Martín. Desafortunadamente las redes sociales son un mecanismo que es mucho, muy importante para nosotros.
pero pues por ese mecanismo muchos niños son enganchados con gentes que no tienen, pues, ahora sí que escrúpulos y se hacen pasar por personas que no son. Y de esta manera a las adolescentes es muy común que las enganchen por este medio. Juan Martín, es que cuando oye un niño desaparecido, pues es verdaderamente terrible, es una tragedia. Pero ¿por qué desaparece? ¿Por qué el Estado no garantiza que haya identificación plena, seguridad de que van a estar ahí? O sea, ¿por qué desaparece un niño? Mira, hay varios contextos. El primero que hay que ubicar es que México no tenía la presencia de desaparición en su historia, salvo la Guerra Sucia en la década de los 60s y 70s. Después de esto, México ya no tenía prácticamente casos, esto que María Elena ha comentado también como del robo de niños que sucedía, pero eran literalmente algunos casos. Pero a partir de 2006, que Felipe Calderón inicia la guerra contra los cárteles de la droga, se militariza el país, los grupos criminales generan ejércitos privados y ahí, como explica María Elena, comienza a darse el reclutamiento particularmente de adolescentes hombres de entre los 15 y 17 años de edad. Pero también, como en toda guerra, las mujeres y particularmente las adolescentes se convierten en objetos para la explotación sexual y trofeos. Entonces, si uno ve la demografía de las personas desaparecidas en México, el segmento más destacado en el ámbito de mujeres son de niñas de 14 hasta jovencitas de 19 años, que son lamentablemente víctimas de explotación sexual, como lo han señalado antes mi colega. En el caso de los varones, a jóvenes, reclutamiento con fines criminales, y los más pequeñitos, de 0 a 6 años, adopciones ilegales. Aquí hay varios factores. En esto participa una red de macrocriminalidad con las propias autoridades a nivel estatal, municipal y federal, que hace que en las fiscalías no se investigue, se garantice la impunidad a los criminales, y aquí también el Poder Judicial tiene mucha responsabilidad. El Comité de Desaparición de Personas que visitó México a finales de 2021 y en abril de 2022, el año pasado, presentó su informe, alertó de la casi totalidad de todos los crímenes de desaparición. Hace un año teníamos 100,000 personas desaparecidas y solo 36 sentencias. Esto el Comité de Derechos, el Comité de Sobredesaparición de Naciones Unidas lo señaló con énfasis, porque en tanto mantengamos estas redes de complicidad con funcionarios corruptos, la impunidad y la falta de respuesta a las familias que están buscando a sus desaparecidos, pues esto lamentablemente no va a frenarse. Y termino el comentario con un contraste. 30 de abril de 2018, antes de iniciar esta administración, teníamos 6,614 niños y niñas desaparecidos. Ahora, en 2023, concluyendo abril, tenemos 18,700. De ese tamaño es el drama. Se ha triplicado el número de niños y niñas desaparecidos, porque también se ha triplicado el presupuesto a las Fuerzas Armadas, también se ha triplicado la militarización del país, y los grupos criminales siguen teniendo garantía de impunidad por las redes de corrupción con funcionarios involucrados en todos los niveles. Los números hablan, María Elena, y triplicada la situación de robo de niños, desapariciones de niños. ¿A qué se lo atribuyes, María Elena Solís? Pues a la falta de atención de las propias autoridades que tienen competencia en tratar estos temas. Vamos a hacer una pequeña pausa. María Elena Solís, Juan Martín Pérez, está muy interesante nuestra plática, sobre todo porque tenemos que focalizar que los niños son la prioridad y aunque suene como lugar común, son el futuro, pues lo son. Van a ser los adultos que van a encargarse de este país y que esperemos sea de la mejor manera. Pero regresamos con este tema tan solo en 2 minutos. Esto es algo que no podemos evitar, María Elena. Tenemos un sistema de justicia lamentable, por así llamarlo, pero es verdaderamente vergonzoso. Más del 90% de los casos en impunidad cuando se comete algún delito. Y hablando de niños desaparecidos, del robo de niños, ¿qué hacer, María Elena? Ante esa realidad que no podemos cambiar de la noche a la mañana, ¿qué hacer en estos momentos para cuidar a nuestros hijos?
Primeramente, que las autoridades correspondientes hagan su trabajo. Segundo, hacer programas especiales de prevención para que las personas sepan de qué manera pueden cuidar a sus hijos. Desafortunadamente, cuando una familia es afectada, no sabe a dónde dirigirse, no sabe qué instancias gubernamentales tienen competencia. Entonces tenemos que dar información tanto a los medios de comunicación como a las autoridades correspondientes, como lo menciona el compañero, todas las instituciones que tienen competencia en esto, unirse para poder ponerle un buen resultado a esta problemática tan fuerte que tenemos en nuestro país. Juan Martín, la realidad es avasalladora, nos bloquea y nos golpea como una gigantesca ola, donde ¿qué hacemos si tenemos un sistema de justicia tan malo? ¿Cuál es la recomendación para cuidar a los niños? Me sumo a lo que decía mi colega María Elena. Yo creo que si las y los funcionarios solo cumplieran con la ley, podríamos observar cambios literalmente inmediatos. Necesitamos además la coordinación, y por eso es tan importante el Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, el que hablamos hace un momento, el CIPINA, porque ese es el mecanismo de coordinación. Si bien es cierto, hay responsabilidad del Poder Judicial, tenemos que recordar que antes del Poder Judicial están las fiscalías, que son las encargadas de generar la investigación y las evidencias para poder hallar responsables a los presuntos agresores. Y ese es el gran problema, que desde las fiscalías tenemos altos niveles de corrupción y claramente el Poder Judicial puede justificar plenamente que no es su tarea porque les mandaron una carpeta mal integrada, con evidencias alteradas o incluso sin evidencias, y tienen que liberar a los criminales. Esto es una pelotita que se avientan uno y otro. Pero además tenemos que agregar que necesitamos que la sociedad en su conjunto nos sumemos a esta exigibilidad. Por ello es que la coordinación, y en el caso del CIPINA ya hay una estrategia para poder desarrollar acciones de coordinación en torno a la desaparición de niños y niñas, al feminicidio de niñas, por ejemplo, o a los niños que son huérfanos por feminicidio. Todo esto ya son estrategias que están, pero necesitamos fortalecer la tarea del mecanismo de coordinación y sobre todo que no se siga recortando presupuesto público a las instituciones. Sí. Prácticamente todas las instituciones del Estado mexicano que dedican esfuerzos a niños y niñas han tenido en estos 4 años de esta administración recortes de más del 30%. Y por supuesto que hay funcionarios corruptos, pero también hay miles de funcionarias y funcionarios comprometidos que quieren hacer bien las cosas, pero o no tienen la institucionalidad o los recursos para hacerlo de manera correcta. Pero, Juan Martín, con todo respeto, pero de aquí a que se cambia toda esa situación, ¿qué hacemos? María Elena, por ejemplo, alguien que no sabe de gobierno, no sabe de noticias, que de repente vive esta situación, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Pues primeramente, por eso pues existimos nosotros con instancias para poderles dar la información que necesitan para poder trabajar, digamos, y llegar a las autoridades correspondientes. De hecho, bueno, pues es a lo que yo me dirigía, que hace falta mucha información para poder que la gente sepa a dónde tiene que acudir en el momento que es afectada por una desaparición. Por ejemplo, se manejaba mucho de que se tenía que esperar 36, 72 horas para levantar una denuncia, cosa que no es verdad. Entonces, las personas tienen que estar bien informadas. Y aquí necesitamos mucho de los medios de comunicación para poder informar a la sociedad de qué manera se hace una búsqueda, de qué manera pueden cuidar a sus hijos para que no se vean afectados por la desaparición. Sí, María Elena, pero por ejemplo, ¿a dónde llamar? ¿A tu asociación? ¿Cómo se pone uno en contacto con ustedes? Es importante, por ejemplo, bueno, los teléfonos de las instancias gubernamentales, es muy importante que los medios de comunicación las estén dando, porque yo te las puedo dar ahorita, pero pues ahorita no está viendo, digamos, todo el país, toda la población que sufre la desinformación, sí. Pues a dónde tiene que acudir. Sí, pero Juan Martín, vámonos otra vez, perdón, pero a términos prácticos. O sea, se desaparece un niño,
No hay que esperar tiempo para reportarlo, pero ¿qué va uno al Ministerio Público? ¿Habla uno al 911? ¿Habla uno a CIPINA? ¿A dónde? Sí, mira, esto es súper importante. Las personas tienen que tener claro que cuando un adolescente, un niño, una niña rompe el patrón de comunicación y no sabemos de él o de ella, está en riesgo. Eso hay que tenerlo como principio. Si no está con alguien de la familia o en una institución, está en riesgo. Y esto implica que antes de las 3 primeras horas de desaparición, o máximo a las 3 horas, donde sabemos que no es normal que no tengamos contacto, ya 3 horas es suficiente que perdió batería o lo que sea, se tiene que notificar, por supuesto, al 911 de manera inmediata, recurrir al Ministerio Público más cercano que tengan, y es obligación de la autoridad levantar una carpeta de investigación. Además, en redes sociales pueden, en el Twitter de @búsqueda_MX, ahí tienen todos los datos y ahí se puede arrobar a esta dependencia que es el Sistema Nacional de Búsqueda. Incluso sin denuncia ante el Ministerio Público se tiene que iniciar la búsqueda inmediata. Hay comisiones de búsqueda en todas las entidades federativas. En el caso de la Ciudad de México está instalada en la Fiscalía, ahí en el búnker, entonces se puede recurrir ahí. Y reitero, incluso sin denuncia se tiene que iniciar la búsqueda. Con niños y niñas no aplica la idea de no localizado, ausencia voluntaria, eso no aplica. Ellos y ellas tienen presunción de riesgo y se requiere búsqueda inmediata. La alerta Amber es una herramienta, es un pedido de ayuda al público, pero no es el protocolo. Ya desarrollamos con sociedad civil un protocolo adicional de búsqueda que tiene pasos específicos, información que dé toda la familia, eso es súper importante, pero también se tiene que hacer rastreo de sus redes sociales, del número celular si es que traía, revisión de cámaras, y todo esto tiene que ser en las primeras horas. La probabilidad de encontrarle con vida, sin daños a su persona, a su integridad, se va reduciendo entre más horas o días transcurren. Por ello es que esto que explicaba mi colega María Elena, no se crean ni escuchen esto de que hay que esperar 24 o 36 horas. No. Más de 3 horas hay que denunciar y hay que iniciar la búsqueda con toda la red de amigos. Y cierro el comentario que en tanto el Estado, que tiene obligación de cambiar todo esto que estamos hablando y no lo ha hecho, los niños y niñas tenemos que hablar con ellos, las personas adolescentes tenemos que hablar con ellos, crear redes de seguridad y establecer un mecanismo de respuesta. Es decir, todas y todos, no solo para niños y niñas, pero todos y todos en casa, si en tal hora no nos reportamos, cuál es el mecanismo, cómo vamos a saber, una palabra clave de riesgo, tener digamos, con qué ropa vamos, tener digamos, como evidencias de corte de cabello o algún elemento que permita la identificación de ADN. Todos estos elementos se tienen que aplicar para toda la familia, porque hay que tener claro que no estamos hablando solo del riesgo para niños y niñas, también las personas adultas estamos en riesgo de desaparecer en este país. Exactamente, exactamente. Y como bien lo dijiste anteriormente, Juan Martín, hay elementos malos, pero también hay elementos buenos. Entonces no nos queda más que, si se vive una situación así, pues bueno, confiar en las autoridades y que se recupere pronto. Y recurrir a las ONGs también. Aquí van a encontrar bastante apoyo, les enseñamos el camino más rápido y también presionamos. Y perdón que interrumpí, disculpa, pero yo invito al público a que no se espere, tome las calles, vaya a los medios de comunicación. Si no hacen ruido y escándalo, no los van a buscar y cada día, cada hora va en contra de la vida del niño o la niña. Exactamente. Entonces hay que pegar el grito en el cielo, como se dice comúnmente, y tratar de mover mar y tierra para que se haga la búsqueda lo antes posible. Gracias, Juan Martín Pérez. Gracias, María Elena Solís, por haber estado con nosotros. Muy interesantes sus conceptos. Y sí quisiera decirte que las comisiones vienen haciendo un trabajo muy completo para la búsqueda. De hecho, también ellos son parte también con la Fiscalía. Y bueno, gracias a los medios de comunicación también, que es muy importante. En el momento que un niño desaparece, los medios de comunicación empiezan a estar dando spot, y esto nos ha apoyado mucho para recuperarlos inmediatamente. Exactamente. Muchísimas gracias, muy valiosos sus comentarios. Hasta luego, gracias. Buen día, gracias, hasta luego.